me enamoré de empresas sociales, aprendí muchísimo sobre empresas sociales en la India particularmente, como no tenía nada de experiencia en hacer negocio y nada, creo que algo que tenía muy claro era el tipo de cultura que quería tener, tenía que ser una empresa positiva, como yo sabía, y ahora sí que sí, de meritar, pero como yo sabía que yo nunca iba a poder poner una empresa que nos dedicáramos a las apuestas o que nos dedicáramos a vender alcohol o algo que yo sintiera como que, wow, si la empresa gana, el mundo no va a estar mejor, yo ahí tenía un serio problema. Y como que me ponía este reto de en dónde tengo que elevarme. Y pues iba encontrando la siguiente roca en el camino y como dices, en algún momento yo me di cuenta que la roca más importante que teníamos era mi estado mental. Y es trabajar en tu estado mental. Yo soy Astrid Salgado y lo que hago cada mañana para aclarar mi mente es salir a caminar. Ahora he decidido invitar a mis caminatas matutinas a GMs, CEOs, consejeros, consejeras, presidentes de consejos, para aprender de ellos y ayudarte a ti, emprendedor, a aclarar tu camino. Bienvenidos a Morning Walks, el espacio entre emprendedores y líderes de diferentes industrias. Oigan, no saben las ganas que tenía que ya fuera hoy para sacar un gran episodio, una conversación que se convierte otra vez en una masterclass, esta vez de ejecución, propósito y sobre todo muchísima convicción. Y es que platiqué con Fernando Horta, CEO y founder de Podemos Progresar. Les cuento, Fer se graduó en 2008 de Dartmouth con doble licenciatura en Economía y Ingeniería Electrónica y luego, en lugar de seguir el camino más obvio, más bien regresa a México y funda Podemos Progresar en el 2010, con la visión de crear una organización que no solo diera crédito, sino que más bien genera oportunidades reales para millones de personas en la base de la pirámide. Hoy Podemos es una organización de más de 800 personas, es una organización impresionante que acompaña a miles de mujeres emprendedoras. Y en esta caminata platicamos de su playbook de ejecución y de lo que se necesita para escalar una organización que crece a doble dígito sin nunca perder el alma. Yo, ¿qué les puedo decir? Soy súper afortunada de trabajar con la misma persona que quisiera invitar a muchísimas caminatas y este es tan solo un sneak peek del tipo de conversaciones que ocurren en su oficina casi todos los días. Y pues nada, ahora les toca a ustedes, pónganse los tenis y les prometo que van a salir con la cabeza llena de ideas y el corazón súper, súper encendido. Let's do this. ¿Sí? Let's do this. A ver, cuando estaba en WordLeaf Sí. aprendí varias cosas. Y una súper importante era la tabla, el surfista y la ola. Podemos, me queda claro, la ola es enorme, el surfista eres tú, founder. Esto va a acabar terrible. Lo tengo claro, súper bien. Y la tabla, ahora que estoy aquí, es evidente, pero no me es evidente cómo llegaste acá. Para mí la tabla es Unit Economics y ejecución. Entonces, ¿cómo se hace? Si fueras a escribir un libro de ejecución, ¿por dónde empezarías? ¿Cuáles son los capítulos? Mi querida Astrid, qué privilegio estar por aquí. Híjole, o sea, este es un tema que se me hace súper relevante y muy profundo. O sea, creo que lo primero es, si fuera a escribir un libro, así, haría como una editor's note que diría algo así como, todo lo que te voy a decir Ajá. no es mi invención, como Ok. es gracias a otros maestros. Ok. Y como que todo lo que viene en este libro es algo que agarré de algún otro lado y que realmente lo traté de aplicar para el propósito que tenemos. Ok. Siento que después de ese prefacio tendría como una introducción, Ajá. porque creo que es importante cuando damos analogías como esa, Ajá. el entender el contexto que estamos buscando hacer. Y Ok. como emprendedores creo que, o sea, un emprendedor es un término súper amplio y a mí me gustaría creer que nosotros somos que tenemos una misión en particular y que somos un tipo de emprendedor que tiene una misión muy diferente. Entonces, yo tengo clarísimo Ajá. que lo que estamos tratando de hacer en Podemos es hacer una gran empresa que perdure. Ok. Gran empresa Ujú. es un término que viene de Jim Collins, que te habla de que si vas a hacer algo Ujú. es porque quieres mover tu sector. Ok. No nada más quieres quedarte con una tienda, no nada más quieres capturar un pedazo del mercado,
quieres hacer que tus competidores se sientan incómodos. Quieres elevar el servicio que estás haciendo y que realmente quieres subir la barra de lo que los clientes pueden esperar de tu producto y tu servicio. Que perdure, y este es un término que también se me hace interesantísimo, quiere decir que como fundador, mi misión es que los mejores años de Podemos vengan después de que yo ya no esté involucrado en esta empresa. Okay. Y entonces eso para mí como que te pone un poquito el preámbulo del juego que estamos jugando y me encanta porque a mí me sube la barra de hacia dónde queremos llevar la organización. Okay. Y como que una vez que traemos esos dos conceptos importantes, entonces te diría, yo, o sea, el primer capítulo hablaría de el para qué. O sea, y creo que algo de lo que se vuelve bien importante que tengas claro como emprendedor es este juego que estás jugando, ¿qué va a requerir de ti? O sea, yo el tipo de organización que estamos tratando de hacer es un endeavor de los siguientes 20, 30, 40 años. Y eso requiere para mí un tipo de founder y un tipo de personalidad de genuina construcción en donde tu liderazgo, como se enfoca en crear los sistemas, la cultura, porque eso es lo que eso es lo que va a perdurar, no nada más como el que estás corriendo como gallina sin cabeza, ejecutando, pero puedo ver que me quieres hacer una pregunta y que me estoy súper... No. La pregunta que te quiero hacer es, esto, y ya lo hemos platicado, entonces cuando me lo dices lo entiendo, pero quisiera saber si el Fer, cuando empezó a emprender, ¿sabías esto? ¿Sabías desde que empezaste dijiste, esto va a ser, o cómo fue que lo fuiste construyendo y que sea parte de tu ADN? Porque ahorita es tu ADN, me queda claro. Sí. O sea, es interesante porque, o sea, y aquí creo que el camino del emprendedor, yo la mejor analogía que tengo es como el Hero's Journey de Joseph Campbell. Okay. Y donde realmente lo más bonito para mí de ser emprendedor es la oportunidad de encontrar a la mejor versión de ti mismo en este camino. Yeah. Entonces, como que cuando empiezas, en mi caso, Podemos es mi primer trabajo. Entonces, eso probablemente no habla muy bien de mí, ¿verdad? No, estuviste en Silicon Valley, ¿no? Nada más un verano trabajando. Okay. O sea, como que justo hice un internship entre mi junior y senior year en la universidad. Okay. Justo porque no me quisiera trabajar a un banco corporativo en Nueva York. No me encantaba la cultura. Y como que pues un poco como hice un undergrad en finance y uno en computer science. Okay. Como que bueno, pues si no va a ser finance, can I get a job in computer science? Y me fui a programar a Silicon Valley. Estuve en San Francisco y pues, me enamoré. O sea, me enamoré de la cultura, me enamoré del espíritu, me enamoré del go-getter. Siento que algo que me hacía diferente y lo noté desde ese primer verano es que yo estaba mucho más enfocado en hacer algo que perdurara. O sea, como que siento que un poquito el roce que yo tenía con la cultura que encontré de Venture era una cultura enfocada, y esto es por la naturaleza del modelo de negocios, de crecer o morir, casi. Okay. De que es o explota la empresa o la verdad, ciérrala y a la que sigue. Y como que a mí hay algo de esta visión del artista de hacer cosas, híjole, con calidad, con enfoque, que puedes ver 20 años después, como cosas icónicas, que siempre me llamó muchísimo. Entonces, como que me enamoré de eso, me enamoré de empresas sociales, aprendí muchísimo sobre empresas sociales en la India en particularmente, y como que para mí eso llenaba algo importante. Claramente a la hora que empiezas, como que todos se imaginan que es como Newton que le cae la manzana y como que ¡wow! La teoría de la gravedad. Y la verdad creo que es mucho más de todos los días. Y tú mismo vas afinando esto y siento que una cosa te va llevando a la otra. Entonces, o sea, yo cuando empecé, como no tenía nada de experiencia en hacer negocio y nada, creo que algo que tenía muy claro era el tipo de cultura que quería tener. Y como siento que el para qué de la organización, o sea, como que tenía que ser una empresa positiva. Como yo sabía, y ahora sí que sin demeritar, pero como yo sabía que yo nunca iba a poder poner una empresa
que nos dedicáramos a las apuestas o que nos dedicáramos a vender alcohol o algo que yo sintiera como que, wow, si la empresa gana, el mundo no va a estar mejor, yo ahí tenía un serio problema. Okay. Entonces, como que siento que eso se fue dando y sí, o sea, realmente cuando quieres hacer una empresa, o sea, yo conforme me di cuenta del tamaño de la oportunidad, híjole, como de lo significativo que era el producto, como que siento que yo mismo me subí la barra de lo que se esperaba de mí como emprendedor, como director general, y fui construyendo esta idea, estos dos conceptos que tuve muy claro que eran gran empresa y que perdure. Okay. Y como eso para mí se volvieron la base de pues, todo lo que hemos venido ejecutando. Ahorita estamos ejecutando nuestro, digamos, segundo 10X. Ya hicimos nuestro primero 10X de más o menos, lo llamamos como de 2018 a 2024, por decirlo así. Y como que este segundo 10X, pues ahorita lo llevamos de 2024 a 2029 y que también amplió mi visión de esta planeación, de este horizonte y pues de lo que queremos hacer en Podemos, ¿sí? Ok, entonces ya está el primer ¿para qué? Sí. Y lo tenés. Sí. ¿Y qué sigue? Yo creo que lo que sigue es a la hora que estás empezando a armar como toda esta estructura, la organización tiene que tener clarísimo cuáles son sus principios. O sea, y aquí para mí me encanta este tema de, o sea, igual, o sea, perdón, pero es separar todo lo que te dicen en las escuelas de negocio y es que tú como emprendedor, fundador, tengas clarísimo por qué el mundo va a cambiar. Y no tiene que ser algo glamuroso. Estamos hablando de que si yo quiero hacer el mejor helado de la Ciudad de México y voy a elevar lo que significa hacer helados en la Ciudad de México, es para eso existe la organización, como que tengas eso clarísimo. Una vez que tienes eso clarísimo, puedes crear principios. A mí me gusta mucho más hablar de principios que de valores en una organización. Y entonces, ¿qué distingue a esta organización que hace el mejor helado? ¿Cuáles son los principios que esperamos que perduren los siguientes 100 años? Y una vez que tienes esas bases, para mí pones tu primer Everest. Y tu primer Everest debe de ser esta misión, o sea, me gusta mucho el término de Jim Collins, llama BHAG, Big, Hairy, Audacious Goal. Y yo creo que, o sea, aquí ahora sí que es mucho más tú como emprendedor, cómo retas a la organización actual de salirse de su zona de confort. Para mí lo más importante de este primer Everest que te pones es que hoy la organización debería de decir, wow, con la organización que somos, no sé cómo le vamos a hacer para llegar a esa cima. Y ahí es donde empiezas a generar esta creatividad de todo tu equipo porque te tienes que salir de la caja. Siento que el error que muchas veces se comete es que te pones métricas lineales e invitan a la gente a pensar de forma lineal. Es como que, ok, voy a tener que hacer lo mismo pero más rápido. Y para mí lo importante de esta vija que te pones es que rete a las personas a, wow, haciendo lo que estamos haciendo, no la vamos a armar y tenemos que subir el nivel. ¿Qué significa eso? Y si eso es una meta a 3 años, a 5 años, a 10, creo que ahí depende muchísimo de la velocidad que traigas y de también como el slope que le quieras poner a la organización. Pero para mí el concepto importante es la meta que pongas, porque ya bajaste del para qué, los principios y ahora sí, este es el mapa. Este es el Everest y necesito que todos vean el Everest y a ese Everest le vamos a poner fecha, le vamos a poner nombre, le vamos a poner apellido y el chiste es que la gente debería sentir lo mismo cuando estás en el Everest, no lo he hecho, pero me imagino que dices, holy fuck, what did I get into? No sé si puedo decir groserías en tu podcast. Adelante. Adelante. Oye, Isa, mientras estás platicando esto no lo había pensado antes y hay diferentes formas de hacerlo. Con los emprendedores que yo estaba acostumbrada a ver, se armaban un grupo de equipo que soñaban igual que ellos. O sea, a menor escala quizás, pero es un equipo de soñadores típicamente, no tanto de ejecución. Sí. Y ahí se vuelve un tema, pero puede salir muy bien. También puedes tener gente.
Y creo que tú fuiste con gente que iba ejecutando y tú eras el soñador. ¿Es correcto asumir esto? Sí, o sea, y esto creo que también o sea, es un resultado de cómo fuimos fondeando la empresa. O sea, porque la verdad, esta es una organización que la bootstrapeamos durante muchísimos años Ok. y eso te impide ser muy agresivo con el tipo de inversiones que haces. Ya. Creo que algo que me emociona muchísimo, yo me siento como si me acabara de graduar de la universidad porque estamos en una etapa en donde por fin tenemos la cantidad de recursos para hacer el tipo de aggressive bets que me hubiera encantado haber hecho hace 5, hace 10 años y ahorita ya contamos con los recursos. Entonces creo que aquí, o sea, no es como que haya una receta. Sí. Siento que al final del día, y nuevamente, o sea, a mí lo que me encanta, o sea, yo creo que los emprendedores somos muy afortunados porque a través de lo que hacemos en la organización, nosotros encontramos nuestra versión más auténtica. O sea, yo creo que un buen emprendedor lo que es antes que cualquier cosa es extraordinariamente auténtico. Y la empresa viene de ahí. Entonces, como que el cómo y el con quién te rodeas, con quién te inspiras y todo, realmente de ti, depende de ti. O sea, realmente depende de un poquito cómo tú te vas a sacar a ti mismo de tu zona de confort. Porque lo que sí te puedo decir, Astrid, y esto, o sea, es brutal para nosotros los emprendedores, pero tú eres lo que está deteniendo a la organización. Y eso para bien y para mal. O sea, la empresa, ¿por qué no crece al doble? Algo tú estás haciendo. Y eso es algo que te tienes que ver al espejo y tienes que decir, wow, full ownership, y empiezas a trabajar desde ese lugar. Entonces, como que es algo, no sé, psychologically, como es algo que a mí me fascina porque te obliga a cambiar tu mindset. Te obliga a cambiar tu mindset muy cañón. ¿Y qué herramientas usaste para ir cambiando tu mindset? Nos estamos desviando un poquito, pero sí tiene que ver. Sí. O sea, de mi lado, Miki Astrid, o sea, creo que, y tal vez un poquito nada más conectando aquí es, o sea, creas todo esto, traes la motivación y te cae el 20 de wow, o sea, yo necesito subir mi nivel. O sea, la pregunta que yo siempre me hacía era, ¿por qué yo me voy a merecer seguir dirigiendo esta empresa en 1 año, en 2 años, en 3 años? O sea, porque genuinamente hay gente que ya ha hecho empresas antes. Entonces, ¿por qué yo me voy a merecer eso? Y como que me ponía este reto de en dónde tengo que elevarme. Y pues iba encontrando la siguiente roca en el camino y como dices, en algún momento yo me di cuenta que la roca más importante que teníamos era mi estado mental. Y es trabajar en tu estado mental y eso te podría decir que es muchísima lectura, digo, pero me conoces, me encanta leer, muchísima reflexión, muchísimo journaling, terapia de todo tipo. También la meditación siento que me cambió la vida y son procesos que van integrados y creo que un maestro me lo dijo, pero yo hoy estoy convencido que madurar es crecer más allá de tus historias. Creo que como emprendedores muchos de nosotros crecemos con historias limitantes, que al principio es nuestro fuego, porque lo que ves en un emprendedor que la va a hacer es un hambre que no puedes describir. Como es un hambre que dices, esto no es normal, o sea, como hay algo aquí que... Y eso normalmente viene de un lugar de carencia. Yo digo que ese fuego, no te dura por 30 años. Lo que me encanta del lugar en donde estoy yo es que ya es un fuego que busca inspirar, que no viene desde un lugar de dolor. Y yo creo que eso, o sea, hoy sí siento que puedo seguir durante los siguientes 50 años. En los primeros 5 o 7 años de la organización, como que yo mismo me cuestionaba de, wow, o sea, voy a poder hacer esto por 20, 30 años, por todo lo que significa hacia tu persona, hacia tus relaciones, hacia tu estado mental, hacia tu nivel de estrés, hacia todo. Y es muy irónico porque claramente ahorita la empresa tiene muchos más problemas y problemas mucho más grandes de lo que teníamos cuando empezamos. Claro. Y cuando empezábamos me lo tomaba mucho más en serio. ¿Y tú crees que los grandes emprendedores hayan hecho un camino así o sea, de introspección y de crecimiento personal? Porque hay otros, o sea, contigo sí lo veo, pues me has platicado cosas, pero hay otros que se quedan... ¿En el camino? Pues, o sea, no, siempre desde el lado, desde donde haya nacido, por ejemplo, no sé.
O sea, solo te puedo hablar de mi experiencia. Sí. Lo que sí creo, y hay, o sea, hay un autor, un coach que me gusta muchísimo, Marshall Goldsmith, y tiene un libro que se llama What Got You Here Won't Get You There. Ujú. Y eso sí lo creo. O sea, como que nada más a medida que la empresa va creciendo, cómo eres director general, Sí. cómo diriges. La empresa tiene que ser completamente diferente. Entonces sí Ujú. veo que, o sea, cuando al principio lo que te va a hacer sobresalir es que es un extraordinario operador, porque lo que haces es que sacas adelante cosas. Ok. Ujú. Y después eres un extraordinario creador de equipos. Y como Ujú. después, que es un poquito en lo que ahorita estoy tratando de trabajar, eres un excelente creador de sistemas, porque ya ni siquiera van a ser, o sea, ya necesitas el Ujú. sistema Ujú. que cree grandes equipos. Sí, sí. Entonces, como que ese es el juego que vas haciendo y en cada uno de esos hay un mind shift para que tú operes desde ese otro lugar. Ya. Honestamente, no he tenido el privilegio de Sí. hablar con, o sea, los grandes y poderles preguntar como Mark Zuckerberg, como, oye, como, ¿cómo estuvo? ¿Cómo fuiste tú cambiando? Pero en mí, hasta donde Sí. estoy el día de hoy, lo veo clarísimo de cómo yo siempre fui mi peor enemigo. Ya. Oye, ¿y tienes anécdotas que se puedan, o sea, de lo que tú me estás hablando es como conceptos y teoría, si lo podemos aterrizar a una anécdota que ejemplifique perfectamente cuando tenías temas de vamos a crecer o problemas típicos de la operación, ¿cómo los resolvías manteniendo como el para qué? Eso creo que, o sea, y por eso siento que tiene que ser muy auténtico, Ajá. porque luego lo que de repente percibo en algunos emprendedores es que hay más un tema de que la empresa es algo hacia afuera que algo hacia adentro, y lo difícil es en el momento de crisis, Ujú. o tienes o no tienes esos valores. Y si los tienes, Ujú. es porque hay algo dentro de ti Ujú. que no es racional. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando empezó la pandemia Ujú. y para mí fue un momento, o sea, ahora visto en retrospectiva, ese momento fue terrible, pero ahora no, ahora lo agradezco muchísimo Sí. porque, o sea, nuestro negocio damos créditos productivos a mujeres en situación vulnerable, mini negocios. Y obviamente si cierras la economía informal, Ya. estas personas no tienen dinero para Sí, sí. pagarte. Sí, Entonces sí. estás viendo como que, wow, there's going to be a potential complete loss of the company, nada más en 2 semanas, por decirlo así, porque aparte la revolvencia que tenemos es altísima. Y me acuerdo este momento de verdad, de hecho me fui a Valle de Bravo como a aclarar mi mente Ajá. y recuerdo el momento en donde justo conecté con los valores del para qué de la organización y fue rarísimo, porque es como que la única forma en la que te lo puedo explicar, mi querida Astrid, se volvería muy forever. No, pero es Sí. genuinamente como que sientes que hay algo más grande de ti que te está llamando como que en ese momento me cayó el 20 de, wow, si en algún momento de nuestra historia era importante lo que estábamos haciendo, es exactamente ahorita. Mm. Porque ahorita es cuando nadie quiere prestarle a nuestros integrantes. Claro. Y como que no tiene ningún business sense, pero es esta sensación de, si yo, al contrario de todos mis competidores, Ujú. salgo con ellas y les digo, estamos en una posición difícil, Ujú. te voy a otorgar un nuevo crédito porque yo sé que tú vas a utilizar esto para sacar adelante a tu familia y que tú lo necesitas, Ujú. pero necesito que me lo regreses porque si no, esto se acabó para todos. Ujú. Y es un salto al vacío, porque ahí es donde tiras todas las herramientas, todas las metodologías, todo, híjole, todo lo que te pudieron haber enseñado en la escuela de negocios y Ajá. dices, wow, eso fue un momento completamente idiota. Ajá. Sí, en la pandemia, o sea, crecimos a tasas del 60% durante toda la pandemia y mantenimos nuestra calidad de cartera. No tuvimos ningún mes en donde perdimos dinero. Estoy súper orgulloso de decir que no perdimos a ninguno de nuestros socios en la pandemia, Ok. porque tampoco fuimos nada más reckless y como no tuvimos que dar de baja a nadie. Y eso es de las cosas que me llevo, que dices, de eso estás orgulloso. O sea, Claro. ese es el tipo Ujú. de cosas que te ves al espejo y como Sí. que dices,
sí lo hicimos, como que va, y ahora podemos hacer más. Entonces, como que siento que es en esos momentos donde, y por eso es que es un valor, porque ya no es racional, ya no es un Excel, es algo que dices, por convicción lo voy a hacer, porque si la empresa hubiera fallado, yo aún así hubiera estado orgulloso de esa decisión. Yo aún así hubiera dicho esa fue la decisión correcta, porque antes de que la empresa sea rentable, tiene que ser congruente. Y para mí eso es donde muchas organizaciones se pierden y es de las cosas difíciles a la hora que estás buscando ejecutar, pero si quieres podemos regresar a la ejecución, mi casete. Nos quedamos en el primer capítulo. En el primer capítulo de la saga que estamos construyendo, mi querida Astrid. Sí. O sea, y creo que una vez que creas todo esto, entonces ya empiezas con una estrategia. La estrategia igual demestificando muchísimo lo que te dicen en la escuela de negocios y sí es súper sencillo. Tú como empresa tienes que explicar muy bien a todas las empresas, a todas las personas con las que trabajas, por qué vamos a ganar. ¿Qué significa ganar para esta organización? ¿Y cómo le vamos a hacer para ganar? Y como que eso tiene que estar descrito en una oración, porque no estamos hablando de una estrategia de 20 páginas. No. Porque de ahí se empieza a desdoblar todas las tácticas. Y ahí es donde empieza la ejecución. Se me hace súper interesante lo que me dices de la ejecución, porque yo creo que en el mundo startupero, como que creemos que muchas empresas son exitosas porque tuvieron esta idea brillante. Como que estaban dos fundadores y como que nomás dijeron, no manches, esto es genial, se les ocurrió. Y de ahí, smooth sailing. Yo, todos los emprendedores con los que he platicado, para nada. Las ideas no valen nada. Tu idea, otras 20 personas la traían y lo que va a hacer que seas exitoso es cómo ejecutas. Entonces, creo que hay un poquito el playbook que he desarrollado y este sí es playbook porque es completamente táctico, depende muchísimo del tamaño de organización que tengas. O sea, como mi primer preocupación cuando empecé a hacer Podemos es tú eres una parte importante de la ejecución, entonces tu maestría personal se vuelve muy importante. Y ahí todos son los principios de The Effective Executive de Peter Drucker y un poquito como High Output Management de Andy Grove, en donde tienes que entender cómo hago que este grupo de personas, que pueden ser 2, 3, 4, 5, tenemos que producir muchísimo, porque lo único que tenemos contra los grandes es que vamos a ir rapidísimo y vamos a poder producir mucho para el tamaño que tenemos. Y esto es toda tu maestría personal que tienes que empezar a preocuparte por a dónde se va tu tiempo, cómo creas managerial leverage, o sea, varias cositas por acá. Una vez que ya tienes eso, entonces el siguiente escalafón ya empieza a ser como, wow, ahora tengo que hacer un sistema que cree un equipo que va a ser muy productivo. Y yo creo que aquí, o sea, tienes dos verticales. Uno es primero la estructura que das. O sea, a mí la analogía que me encanta decir aquí en Podemos es, como yo creo que desde muy joven, siempre me ha gustado los deportes. Y como desde muy joven iba al gimnasio y veía a los mismos señores que iban al gimnasio y como que sus cuerpos no reflejaban que estuvieran yendo al gimnasio y nomás estaban ahí 40 minutos así. Y para mí estaban perdiendo su tiempo. Claro. Y esa se me hace una excelente analogía de la diferencia que puedes tener en resultados cuando nomás vas al gimnasio a hacer lo que Dios te dio a entender, a cuando traes una rutina y tu objetivo es hacer esa rutina. Es lo mismo en la organización. Entonces, es la diferencia entre que tú tengas un equipo que llega y pues como que va a ir sacando la chamba a un equipo enfocado que te sabe contestar qué tiene que pasar el día de hoy para que sea un día productivo. Y la palabra productiva se vuelve importante. O sea, es lo mismo que Peter Drucker habla de effective. ¿Qué es effectiveness? Porque un poquito tienes que transitar del efficiency al effectiveness. Eficiente es hago un montón de cosas rápido. Efectivo, hago las cosas que importan. Entonces, que tu equipo pueda responder esa pregunta, para mí, es una montaña de lo que puedes generar en outputs. Y ahí nosotros, por ejemplo, como tenemos un sistema que le llamé el sistema de gestión Podemos,
No, literal, Sí. literal. O sea, y empieza, y es un poquito de los retos con los que te enfrentas, porque es, ya mi chamba no es yo ser productivo. O sea, yo ser productivo ya no aporta tanto a la organización, es crear una organización que sea productiva. Entonces empezamos con la planeación anual, luego vienen los proyectos trimestrales, metas mensuales, y luego vienen los hábitos de seguimiento que son las weeklies y los dailies. Creo que, o sea, si quieres que me meta alguno de esos, Sí. me puedo meter. Yo te diría que la base de la productividad es tener días intencionados. Tú tienes días intencionados y en serio que cambias completamente el juego. Y es nuevamente la pregunta para los emprendedores es, ¿cuántas personas de tu equipo al principio del día te pueden decir qué tiene que pasar el día de hoy para que sea un día productivo? Y al cierre del día, ¿cómo les fue? Y como que ese mindset en donde como que tú ves que entran las personas a una organización, es como que pasan la puerta de la entrada y es como, it's showtime. Yo vine aquí a hacer estas 10 cosas, las voy a hacer en el menor tiempo posible y de aquí, I'm out of here. Es como otro juego. A sentir como que la responsabilidad es estar un cierto número de horas en la empresa. Entonces yo creo que ese cambio de juego, el que lo logres hacer, lleva a la organización a otro nivel completamente. Creo que, o sea, nada más dependiendo de qué tanto queramos como nerdear en alguno de estos, Mickey Astrid, pero digamos que donde yo creo que una vez que tienes la maestría de eso y ya tienes el ritmo de equipos ejecutando, el escalón que se ha vuelto muy difícil, que se vuelve bien retador, es las organizaciones solo se mueven porque logras hacer proyectos de mejora. O sea, como muy pronto, en cuanto te empiezas a volver exitoso y digo, ya traes unas 100 personas en tu equipo, lo que te das cuenta es que mantener la organización, hacer el día a día, en nuestras organizaciones le dicen el BAU, Business as Usual, a mí me gusta decirle el torbellino, porque nomás es como que sientes como que, no mames, estás así como que para que salga el día a día, la mayor parte de las personas pierden su día en el torbellino. El torbellino no es lo que te hace ganar. Entonces, ¿cómo separas a las personas para que puedan, además del torbellino, estar mejorando sus departamentos, sus procesos, sus funciones? Y aquí es donde entran los proyectos. Y en los proyectos, lo que se vuelve un reto son las interdependencias. Porque hay tanto trabajo y tantas responsabilidades pasando que es, ¿cómo le vas a hacer para que el equipo de data le dé prioridad a la necesidad que tiene marketing para habilitar cierta métrica que le va a servir para su proyecto de mejora con la omnicanalidad? Y eso creo que es una súper arte. Ahí nosotros, o sea, utilizamos un poquito de la metodología de SAFe, que es Scaled Agile Framework, donde un poquito pues tienes que tener estos rituales y tienes que tener estas mesas colaborativas. Y digo que es arte porque es algo que hemos ido perfeccionando, porque también es como todo, no quieres caer simplemente en el dogma de la teoría, sino al final del día tú vas por este resultado. Algo que quería decir, pero ya me estoy extendiendo. O sea, esto que decía que es, siento que nosotros los emprendedores, un error que cometemos es que nos quedamos muchísimo con la herramienta. Algo que a mí me gustó desde el principio es que yo trataba de pasar mucho tiempo entendiendo el concepto. Y para lograr la maestría en cualquier cosa, primero tienes que asegurarte de entender el concepto y entonces las herramientas, ya te vas dando cuenta, esta herramienta ya no funciona ahorita por este contexto, entonces la cambio todo, pero el concepto sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cuál es el concepto? You want to create high output. Entonces, es lo que decía Andy Grove en su libro, es, tú quieres una organización que por persona esté produciendo un montón. ¿Cómo logras eso? Va cambiando dramáticamente conforme la organización escala, conforme las situaciones cambian, conforme viene un shock internacional, de repente como que pasa algo, pero el concepto no se te olvida. Oye, a ver, y hasta ahorita que tenemos esta plática, entiendo por dónde va el daily, weekly. Ya te estamos indoctrinando, mi querida Astrid. Pero una cosa es platicarlo directamente contigo y otra cosa es a las nuevas generaciones llegan, tú les llegas con un daily, weekly y
en mi mindset, y hasta ahorita que lo estoy entendiendo, es como, esto es un micromanagement. Completamente. Y luego el espacio a la innovación. Y ahí como, ¿qué piensas sobre eso para que eso O sea, funcione? es algo a lo que en esta etapa, o sea, ahorita ya somos 800 socios. Y es algo a lo que justo le dedico mucho tiempo porque no hay nada más triste en una organización que ver a las personas hacer actividades de forma y no de fondo. Y justo, o sea, cualquiera de estas cosas que te estoy diciendo se puede hacer de forma y volverse burocracia o hacerse de fondo y impulsar la libertad, la responsabilidad, la creatividad de las personas. Entonces, regresamos a cómo construyes. Ahora estoy en esta etapa en donde es construir un sistema y sé que no puede ser a través de mí. Entonces, por ejemplo, hay un ritual que yo todavía hago dentro de nuestra organización que a mí se me hace la actividad de mayor leverage que trato de hacer cada mes, que es la plática de cultura que le doy a todos nuestros nuevos ingresos y luego cada año como certificación. Y como que ahí trato de dejar conceptos en donde en un mundo ideal se vuelven inceptions que después van a hacer que los problemas estén bubbling up. Algo que me aterra es cómo las organizaciones se vuelven como estos sistemas de control y de burocracia en donde la gente ya no se atreve a levantar la mano y a decir, oye, esto no está jalando. Entonces, como que un poquito es, ahorita desde donde estás diseñando, es primero, cuáles son las actividades que tienen el mayor leverage, que sientes que van a impulsar la cultura que quieres. Y después, más vale que estén los sistemas que hacen esto. Entonces, por ejemplo, de lo que estamos hablando, estás hablando de un equipo de capacitación muy superior a lo que están acostumbrados en otras organizaciones. Estás hablando de un flujo de onboarding mucho más tardado y mucho más costoso. Que nuevamente, ¿cómo lo justificas? Solamente porque el output de ese flujo es que tienes a personas que dicen, wow, esta es una forma diferente de trabajar y me encanta la libertad y el empowerment que tengo donde yo llego a trabajar y no es de que me estén contando el tiempo, es de cómo le hago yo para salir de aquí teniendo un día productivo. Me encanta a mí un poquito todo esto porque siento que también es sacar lo mejor de la humanidad. O sea, como que yo al ser humano, el ser humano cuando es mejor, es cuando está en este estado creativo, este estado de flow. Entonces, como que, ¿cómo podrías hacer que la organización pusieras al mayor número de socios en estos estados donde acaba su día? Y sí, no manches, o sea, fuiste a entrenar, o sea, te duele, pero te sientes bien. Como que dices, como que no manches, hoy fue un día productivo y sí, no más, tú, pero estás súper. Eso sería lo que me encantaría lograr. ¿Y cómo tienes alguna métrica que mida si tu Inception está germinando? No, pero necesito que anda. O sea, creo que, o sea, un poquito lo que hemos tratado de hacer en este año, métricas de ENPS, que es un poquito lo tradicional. Honestamente siento que no estamos en donde me gustaría en términos de, creo que, y esto un poquito es interesante porque yo diría que regreso a este tema de la pandemia, donde en la pandemia nos ocupamos tanto por sobrevivir, por asegurarnos que todos estuvieran bien, que yo siento que no invertí lo suficiente en los sistemas. Y un poquito, digamos, que los últimos, o sea, salimos, digamos, 2023 para mí fue un año de volver a unificar a la empresa, en donde era reconstruir, asegurarnos de, oye, ya el mundo ya regresó y tenemos que empezar esta realidad y como que ahora sí ya reconectar con este soul de, oye, esto va para los siguientes 50 años. Y 2024 y 2025 han sido crear estos sistemas que el día de hoy con el 10X que tenemos es llevar a Podemos a una empresa que tenga un footprint nacional. Entonces te pone un mucho mayor reto. Hoy, el día de hoy, somos una empresa regional que cuando algo no está jalando tan bien, todavía podemos decir, bueno, agarro un coche 3 horas y llego al lugar. Y como que nos tenemos que quitar este mindset. Entonces es un gran, gran reto de justo cómo vamos a hacer
que la cultura y los sistemas no se degraden a medida que crecemos, sino en el mejor escenario como se fortalezcan. Y ahí es donde estoy poniendo mi foco de atención nuevamente. O sea, ahorita yo ya, no, eso es donde creo que puedo ayudar a la organización. Ya, está interesante. Y además de ese ritual que me acabas de decir, ¿qué otros rituales haces? Prácticas, reglas de oro que no son negociables. Yo en mi vida personal. Lo que me quieras decir. O sea, creo que tu vida personal refleja también cómo se Claro, que ejecuta. es, o sea, un poquito. Entonces me acabo de casar hace un poquito menos de 2 meses y antes de casarme tuve esta plática con mi ahora esposa y era un tema en donde, o sea, genuinamente yo traté de expresarle lo importante que era para mí esta misión en la persona en la que me quiero convertir. Y la mejor forma en la que se lo pude explicar es como un atleta de alto rendimiento en donde es un commitment que va más allá de la cancha. O sea, como que claro que si eres Djokovic, como cuando estás en la cancha, lo das todo, pero como eso no es lo que te va a hacer ganar en la cancha. Y lo veo un poquito como ejecutivo en el sentido de que para mí también lo que hago fuera de la oficina es una parte integral de la efectividad, la energía y el estado mental con el que llego. Y eso requiere un compromiso en donde para mí, o sea, por ejemplo, como voy a decirte un ejemplo tontísimo, Astrid, pero yo disfruto muchísimo la comida y me fascina comer. Sí. Y de lunes a viernes yo parece que estoy en un campamento militar porque todos los días como lo mismo y me alimento exactamente lo mismo porque no estoy pensando en disfrutarlo, estoy pensando en ser efectivo. Y eso es algo que para mí me ayuda a mantener el nivel de energía que quiero, comer en el tiempo que necesito y como que llenar ese checkbox para ser efectivo, porque entre semana yo estoy aquí 100%, o sea, no veo que mi trabajo sea de 9 a 6, por decirlo así, o sea, como que de hecho llego a la casa y me voy a dormir temprano porque sé que el día de mañana quiero llegar a la oficina y cuando saludo a la gente, quiero que las personas digan, no manches, este cuate como que, ¿qué se tomó en la mañana? Pero como que parece que trae un chingo de energía. Y eso no es algo, o sea, eso no pasa nomás así. Sí. Como eso es algo a lo que le pongo intención. Entonces, o sea, te diría todos los rituales de mantener tu estado mental y tu energía, o sea, dormir, comer, hacer ejercicio. A mí la meditación se me hace algo fundamental en mi día, mis prácticas de journaling, y son rituales, o sea, son rituales donde genuinamente no los dejo de hacer. Y sé que los días que los dejo de hacer, no soy igual de efectivo. Y nuevamente, como me quito efectividad, entonces nada más no paro. Siento que algo que sí es actionable, que se me hace, que para mí fue un game changer, es como cuando eres emprendedor, como al principio te empiezan a decir de how to manage your time y estás tratando de manage your time more effectively y así. Y la neta es que lo que te tienes que preocupar es de manage your energy. Yo entro a una sesión con el estado mental incorrecto, con la energía incorrecta, y esa sesión no va a salir bien. Entonces, como que creo que algo que a mí me ayudó muchísimo fue el empezar a ver mi energía, no mi tiempo, como el recurso más valioso que tengo y administrarlo. Y ahí empiezas en el juego desde cómo organizas tus días, cómo organizas tus semanas, qué tipo de actividades vas a hacer al principio del día y cuáles al final, porque yo sé que al final del día me tiran un problema y no soy la misma persona que cuando me lo tiran a las 9 de la mañana. Entonces, como que empiezas a poner un mindset donde piensas en cómo puedo ser mi mejor yo para la tarea que está frente a mí. No sé si con eso... Y feliz de meterme a cualquiera de estos, todo esto, Astrid. Soy súper nerd, entonces como que neto que le dado capas y capas y capas, pero yo creo que, o sea, el principio de darte cuenta de que your energy is important to the organization, como ese a mí me cambió y creo que también es, por ejemplo, yo creo que cuando menos a mí me pasaba mucho, cuando empecé la organización, siento que tenía o sea, hay como un sentimiento de culpa de tratarte a ti diferente a como tratas a los demás, por decirlo así.
Y creo que tienes que trascender el darte cuenta lo importante que es tu posición y que sí se vale, voy a decirte una tontería, no tomar una llamada a las 8 de la noche porque en mi caso yo ya estoy empezando mi rutina para irme a dormir y sé que aunque en ese momento chance a esa persona le ayudaba un poquito, yo sé que si mañana no estoy bien, el daño va a ser mayor. Entonces como que empiezas a tener ese tipo de mindset que te cuesta, porque un poquito siento que como emprendedor, cuando menos en mi caso, es completely action driven, completely como, o sea, tienes este high que te da resolver problemas, que como que estás sacando, y lo tienes que, o sea, como que ya lo tienes que ver como maratonista. O sea, yo ya veo como mi año, lo veo como mi maratón, y hasta cómo planeo mis vacaciones es por los niveles de energía, por los ritmos en la empresa, porque al final del día yo, o sea, como un atleta, o sea, que estoy en season y cuando estoy en season estoy así y como, pues yo vengo a lograr los resultados del año, ¿no? Sí. No, estoy pensando mil cosas porque también he pensado que las parejas de los emprendedores deben ser, o sea, demasiado especiales. Hay que ponerles un altarcito. No, en serio, creo que es híjole, es un asset tan valioso como emprendedor, realmente tener esa pareja que te apoya en casa y es importante porque es como para mí un poquito, como es que entiende tu locura. O sea, que entiende esta obsesión que tienes, que entiende que tú no vas a ser el mismo si te quitan esto. Sí, te mueres. Entonces, como que un poquito es como que, híjole, o sea, sé que esto es un sacrificio, pero, o sea, sé que quiero lo mejor para ti. Igual, como emprendedor, creo que te toca, perdón, pero le pones intención, valoras a tu pareja y pues haces que este tiempo que tienes valga la pena y pues compras las flores, haces los detallitos porque genuinamente es honrar a todo, y sabes, Miki Astrid, es honrar a todas las personas que te permiten a ti hacer lo que haces. Y te hablo de todo, ¿eh? O sea, como que yo te diría cualquiera de las cosas que te describí, si no fuera por el equipo que tengo, que me apoya todos los días para show up at my best, claramente yo no podría hacer esto. Entonces, como que también es este sentido de gratitud que tienes, de que, wow, estoy pudiendo vivir mi sueño, como no manches, como que I owe these people something. Entonces, eso también creo que ayuda. Oye, ojalá te hubiera conocido antes. ¿Sabes qué? O sea, sí hubiera sido súper valioso, pero yo sé que mis amigos de Walter El universo es perfecto. El universo es perfecto. Ya sabía que ibas a contestar eso, pero no importa. De todas formas, es súper, porque cuando entrevistaba yo a los emprendedores hace, o sea, un FER hace 14 años. Sí. Está difícil saber rasgos de la personalidad que ahorita ya me queda mucho más claro que hubiera tenido que haber buscado en esas conversaciones. ¿Me explicó? Sí, o sea, y sabes, Miki Astrid, o sea, ¿cómo es esta pregunta? ¿El emprendedor nace o se hace? Y a mí se me hace una pregunta como que muy profunda. No creo que tenga la respuesta y siento que también yo sí creo que también soy el producto de todo lo que ha ocurrido. Entonces, como que un poquito como que si hubieras hablado con el Fer de hace 15 años, como siento que lo que hubieras visto en él es hunger, pasión, y sabes, y esto es importante y esto creo que sí es algo que siento que es parte de lo que te ayuda, pero es el estándar que tú tienes. O sea, creo que uno de los valores que para mí se vuelven muy importantes en mi vida es la congruencia. Y como cómo tú tratas de ser congruente y ser congruente como emprendedor es un poco como si yo digo que reclutar es lo más importante, enséñame tu calendario y demuéstrame qué es lo más importante. Y como que a la hora que empiezas, que tú crees que la congruencia es importante, te empiezas a dar de topes porque te das cuenta como, no, man, no estoy siendo... Sí. Y empiezas este spiral loop hacia arriba. Entonces, como que si tú me preguntaras, para mí es
las personas a mí me gusta verlas como vectores. Uh-huh. Y traes el punto en la gráfica, pero también una dirección. Uh-huh. Y yo creo que lo que distingue a los mejores es el slope que traen. Uh-huh. Es qué tan rápido están mejorando. Porque eso es lo que yo creo que te va a ayudar a sobresalir. O sea, es casi imposible creer que a los 20 años vas a tener todo esto, por más que desde los 10 llevas, uh-huh. sino que es más como que you're relentless. You don't stop. Tienes una disciplina bárbara, tienes una convicción bárbara, como que nada más es... Y por eso es que haces esta apuesta para los siguientes 20 años. Y sabes también, Astrid, esto es importante, y esto yo creo que es de las más difíciles, ¿eh? El corazón lo tienes en el lugar correcto. O sea, el para qué. Por eso para mí empecé esto con el para qué, porque es, nuevamente, no vas a estar en este juego 20 años si lo estás haciendo por dinero, por fama, porque quieres salir en una revista, porque quieres decir que eres unicornio. Uh-huh, uh-huh. Lo haces porque por alguna rara razón, en tu cabeza, el servicio que quieres hacer es importante. Como que para ti el mundo necesita que esto pase. Y eso es lo que hace que estés... ¿Qué fue lo más loco que hiciste para conocer a las doñitas, a tu clienta? O sea, porque tienes que estar obsesionado con lo que haces, estás obsesionado. Sí. ¿Y qué es lo más lejos que llegaste para conocer a tu clienta? 1, y 2, ¿qué es lo que más te sorprende de la base de la pirámide que tú crees que los demás no se dan cuenta? Creo que hay 2 cosas. O sea, primero, y esto es interesante porque yo no lo percibo como loco, porque para mí era muy natural. Claro. No sé qué significa. ¿Te explicaste? No. O sea, pero lo que digo es, por ejemplo, como mis papás viven en Atizapán y entonces el municipio al lado es Nicolás Romero y yo tenía clarísimo que tenía que empezar donde estaba mi cliente. Uh-huh. Entonces, como que, por ejemplo, no sabía andar en moto y como emprendedor me compré una motito de pizzero y pues me iba todos los días en mi motito de pizzero porque pues para transitar en esas calles y demás, como que no entran coches, por decirlo así. Uh-huh. Y como que para mí era lo más normal, claro, voy a tener que aprender a manejar una motocicleta, o sea, como que ni siquiera me voy a cuestionar que esto es lo que hay que hacer. Uh-huh. Y por ejemplo, como a la hora que las cosas empiezan a salir mal con algunos créditos, es como que, wow, tengo que ir a cobrar y como, wow, pues voy a ir a comprar pan dulce y voy a llegar a la casa de las señoras con pan dulce porque tenemos que platicar de esto. Sí. Y las señoras se sorprendían cañón que yo llegaba con pan dulce, como que, oye, ¿qué pasó con tu crédito? Y yo con unas conchas ahí, como, uh-huh. Pero funcionaba. Claro. O sea, y creo que te diría ¿sabes? Ahora que lo dices, sí. O sea, nunca lo vi como loco. O sea, como que para mí era lo más común, por ejemplo, y o sea, invitar a parte de mis integrantes a comer, me acuerdo con muchísimo cariño o sea, estando comiendo con ellas, de la rutina que tenía, nada más de pasar una tarde con ellas, y era porque es entender la vida desde los ojos de tu cliente. O sea, como que Design Thinking te habla muchísimo de que tienes que empezar por empatizar, y siento que subestimamos la profundidad de lo que eso significa. Uh-huh. Porque no es nada más como que, entiendo lo que estás sintiendo, no es genuinamente uh-huh. tratar de ver la realidad desde los ojos de tu cliente y desde ahí diseñas el producto o las experiencias. Entonces como que eso para mí sí. ¿Ya habías tenido otro acercamiento antes con la base de la pirámide? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento a los, 10 años? O sea, te podría decir que a los 10 años compré mis primeras acciones. Tomé mis ahorros y compré acciones de compa. Que sin saber nada de invertir, afortunadamente me fue bien. Entonces, ¿Es en serio? Es en serio, sí. Entonces okay. Ahí afortunadamente tip to the hat a mi papá, que me dio disciplina y muy buenos hábitos. Uh-huh. Y creo que siempre era... La independencia financiera era muy importante para mí, por la situación en la que crecí. Entonces, como que creo que para mí o sea, cuando empecé a evaluar si iba a entrar al mundo corporativo, emprender, como que siento que el poder tener esta libertad financiera se volvía súper importante. Entonces, yo era el que hacía todo tipo de trabajitos. No me enorgullece decir esto, pero obviamente en la escuela me pagaban por hacer tareas, como que estuve en un internado, me becaron para ir a un internado y como me acuerdo que pues, no era el que tenía más dinero ahí, entonces como me pagaban, era
era como un Uber Eats, pero más gueto. Entonces me pagaban como para ir a traerle comida y cosas así. Y la verdad es que siempre disfruté, o sea, ¿sabes esto? Siempre disfruté muchísimo el ganar algo por mi propio esfuerzo. Sí. Y eso creo que, o sea, me marca hasta ahorita, o sea, en el sentido de que como que siempre creo que las cosas saben más cuando las haces tú. Y siento que eso desde muy pequeño lo tenía claro. Entonces, como que a la hora que estaba viendo si era empezar una empresa, trabajar en una organización, como que para mí el hecho de poder construir, el hecho de poder sentir que yo era parte de una solución, me daba muchísimo. Y sí, o sea, como... Decisión económica terrible probablemente en ese momento, pero bueno. Oye, y dijiste algo súper importante, disciplina. Toda la gente que yo admiro es hiperdisciplinada y lo admiro porque sé el trabajo que cuesta la disciplina detrás. Inclusive te diría, hay un dolor para ser disciplinado. O sea, como es ser adulto, no sé cómo explicártelo. ¿De dónde viene y qué recomiendas para mejorar en eso? Porque, o sea, por ejemplo, mi obsesión son mis hijos y digo, si algo les quiero dejar es disciplina. Claro, claro. ¿De dónde piensas que viene y qué aconsejarías? Bueno, yo soy muy afortunado porque yo honestamente creo que la disciplina se la aprendí a mi papá. Mi papá es un hombre sumamente disciplinado y como que siento que desde muy pequeño me di cuenta del valor que podía tener ser disciplinado. Cuando era muy pequeño eso era más el hacer ejercicio, el ser dedicado en la escuela, cositas así. Y creo que, o sea, como que ya con ese mindset, a la hora que empecé la organización, nuevamente como que yo veía, o sea, se me hacía clarísimo esta diferencia de si todos los días yo voy a la empresa y trabajo como si fuera un día de entrenamiento, en vez de nada más dejar a ver qué me pasa en este día, después de un año veía, o sea, montañas de diferencia en lo que se podía lograr. Hay esta frase que me gusta muchísimo, muchísimo que dice que discipline is freedom. Y como creo que lo primero que hay que hacer es, para construir la vida que quieres, necesitas disciplina. La vida que quieres no va a llegar a ti nada más porque la desees. Entonces se me hace bien counterintuitive como la disciplina es libertad, porque la disciplina te da libertad de hacer lo que quieres. Y si no tienes esa primera parte, es muy difícil creer que vas a construir la vida de tus sueños, que para mí una gran vida es una vida en tus términos. Es la vida que tú decides. Para poder desde ahí diseñar hacia atrás, pues hay una serie de acciones, de pasos, y la disciplina es lo que te ayuda a hacerlo. Entonces creo que primero empiezas con una motivación, empiezas con un para qué, y lo veo lo mismo en las empresas, y luego se vuelve raro, mi querida Astrid, porque yo te diría que hoy lo que más me gusta de ser Fernando es que ya no me cuesta trabajo nada. Los primeros años de la organización yo te diría era disciplina, y ahorita es dicha. O sea, como que el día de hoy, o sea, ayer me acosté un poco tarde porque fui al concierto de Natalia Lafourcade con mi esposa. Ahora todo tiene sentido. Sí, todo tiene sentido. Pues la llevé a mi mujer, ya ves, hay que tratar bien. Yo pensé que no habías dormido por el podcast. Y honestamente, hoy a las 5:30 de la mañana no sonó el despertador y me levanté con un gusto de hacer la rutina que te dije. O sea, y honestamente fue meditar, escribir, me fui a hacer ejercicio y vine aquí y como que ya está tan metido en ti, como que me gusta tanto más la versión de Fernando cuando es disciplinado que cuando tengo un día que no es como, que ya no, o sea, es como casi, esto suena raro, es, ya no habría cantidad de dinero que me pudieras pagar para que no viviera de esta forma. Y ahí ya despegaste, porque entonces ya no es que estés empujando, ya no es algo que nada más tengas que todos los días y chin, me costó. Entonces siento que se empieza a volver este círculo virtuoso y cuando logras hacer esto, ya, pero tienes que conectar con el para qué y el efecto que tiene. O sea, por ejemplo, es
al principio me costaba muchísimo trabajo meditar y hoy es de las cosas que más disfruto hacer en el día porque la mente que traigo cuando lo hago, como que digo, wow, o sea, es como la mejor inversión que hago en el día. Entonces, ¿por qué no meditaría en la mañana? Es como que no manches, perdón, el mundo puede esperar y me ha pasado, o sea, de que llego tarde o algo. ¿Y por qué? Porque medité. Porque eso era muy importante para mí. Y así con todo lo demás. ¿Por qué crees que la gente que no tiene disciplina, por qué crees que sea? Uf, es una pregunta muy profunda. O sea, creo que honestamente siento que cualquier cosa que requiere disciplina, tienes que primero generar un deseo genuino de obtenerlo. Y eso creo que, o sea, y es a costa de lo que estás dejando. Y yo creo que empieza con realmente hacer una exploración profunda y no es por arribita. O sea, si es cambiar tu cuerpo, no es por arribita de que me quiero tomar un selfie, es disfruto tanto la experiencia humana que quiero seguir con este nivel de energía a los 90 años. Entonces, no le voy a faltar el respeto a mi cuerpo. Y como que es conectar con esa motivación, pero profunda. No puede ser superflua. Sí. No sé, ahí no sé, o sea, entiendo lo que me dices, pero a veces se necesita algo más, no sé, como... Sí, o sea, honestamente Just también... do it, no sé. No, o sea, también de repente hay... Y por eso, o sea, es un irónico, pero yo ya me tomé mi Kool-Aid en el sentido de que creo que los momentos difíciles es lo que más te forma, porque también de repente hay momentos difíciles en tu vida, la vida te enfrenta con algo y eso, ¡pum!, es un catalizador que te cambia, te motiva, Entonces como que también de repente siento que la adversidad puede ser un magnífico motivador, magnífico motivador. Ya. Pero como siempre se nos está acabando el tiempo. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras platicar? O sea, que sepas que esto va a ser importante para los emprendedores, que tú sabes lo que se vive. Sí. No, o sea, creo que o sea, para mí un poquito es el realmente empezar con el para qué. Siento que es la gasolina que te ayuda a avanzar. Yo le he dado muchas vueltas a qué significa hacer una organización duradera y que vaya más allá de ti. O sea, como que para mí este concepto de decir, wow, que los mejores años de Podemos sean cuando yo ya no esté aquí. Y me gusta porque me motiva a decir qué tipo de sistemas, qué tipo de equipo tengo que dejar. Y en donde acabo llegando no son ni los sistemas ni el equipo lo más importante, sino la cultura que deje. Porque la cultura es lo que yo espero que lleve a esta organización durante los siguientes 50 años. Y la cultura correcta es la que va a contratar al equipo correcto y es la que va a generar mejores sistemas. Entonces, como que el invertir en la cultura, a mí se me hace de las cosas como que van a darte un beneficio a largo plazo y es contraintuitivo porque en el momento no va a salvar la organización. Sí. Pero es como este pegamento que va a hacer que cuando las cosas se pongan difíciles, la organización tiene dentro de sí lo que se necesita para salir adelante. Creo que eso es súper, súper importante. Y yo creo que lo último que diría es nada más la obsesión que tienes que tener muy rápidamente, o sea, en cuanto empieza a crecer a tu equipo, atraer, retener y desarrollar a personas sobresalientes. Sí. O sea, nuevamente es las empresas, el estado natural de una empresa es la decadencia. Si tú quieres cambiar esa tendencia, tienes que hacer algo sobresaliente. Entonces, a mí me encanta decirle a nuestro equipo que las organizaciones crecen de adentro hacia afuera. Y la única forma de crecer una organización es que primero tiene que crecer el talento de la organización. Y entonces se van a materializar resultados. Entonces, la pregunta que siempre te tienes que estar haciendo es, ¿por qué el talento está creciendo? ¿Qué estás haciendo para que el talento crezca? Y eso es como que de los drivers más importantes que puedes dejar para crear
una gran empresa y que perdure. Y yo feliz de estarte ayudando en esto. O sea, realmente soy muy feliz de estar en Podemos porque creo que le das el espacio al talento y yo feliz de hacer lo que más me gusta y nada, o sea, te deseo lo mejor y que encuentres a ese talento para que perdure. Es mi gran deseo para ti. Mi Astrid, pues te agradezco Sí. muchísimo. Yo sí creo que el universo es perfecto y la verdad es completamente mutuo. Yo también me considero muy afortunado de que el universo nos haya reunido. Me emociona muchísimo lo que estamos construyendo y si me dejas aprovechar para hacer un pequeño anuncito, Sí. mi querida Astrid, o sea, honestamente Hazlo. me gustaría invitar a todas aquellas personas que quieren ser parte de algo con impacto, que cambie un sector, a aplicar a Podemos Progresar. Conózcanos, vean nuestra página podemos.mx, mándenos su CV, reclutamiento@podemos.mx y realmente estamos buscando al mejor talento, estamos buscando a personas que quieran elevar su juego, a personas que estén buscando el cómo sí y que quieran dejar una organización de la que estén orgullosa para México. Entonces, si algo de lo que dijimos en esta entrevista resonó contigo, quiero conocerte y que formes parte de la tribu. Perfecto, me sumo eso, también que me contacten en LinkedIn. Sí, por ya favor. me conocen. Oye, y tengo un fire chat para ti, ¿lo quieres hacer? Claro. Para que la gente te conozca más. Sí. Ahí te va. Libro que más veces has leído. Beyond Entrepreneurship, de Jim Collins. Okay. ¿Qué palabra usarías para describir los últimos 14 años? Magníficos. O sea, sí. Sí. ¿Qué palabra usarías para describir los próximos 14 años? Espectaculares. ¿Qué has hecho recientemente por primera vez? Bueno, me acabo de ir de luna de miel, entonces parte de lo que hicimos en la luna de miel, mi esposa y yo, es que fuimos a conocer algunas tribus en Tanzania y pues es la primera vez que salgo a cazar con un arco y una flecha. No casé nada, no se preocupen. Sí, sí. De hecho, me di cuenta de lo malo que soy en la supervivencia. Les agradezco a la civilización. Sí. Muy bien. ¿Cuántos libros leías en la universidad? Después, cuando te graduaste y ahora. Gran pregunta y me gustaría ponerle un pin atrás que creo que se vuelve importante. Entonces, yo en la universidad, el gran regalo que me dio mi universidad, fui muy afortunado de ir a Dartmouth, como es que me di cuenta de que yo podía aprender cualquier cosa, que genuinamente desarrollé la habilidad de agarrar un libro, leerlo, aprender y usar ese conocimiento. Y eso me dio un montón de seguridad a la hora que empecé la organización. Siento que en Dartmouth sí nos traían un poquito en friega. No recuerdo haberlo medido, pero sí recuerdo ya de haber desarrollado esa facilidad de decir, puedo leer un libro en un día. Y como que eso es algo que me voló la cabeza porque yo era el que no leía nada en la preparatoria. En serio. Yo aprendí a leer en Dartmouth. Sí. Y con eso, un poco lo que me pasó a la hora que empecé Podemos, es más bien empecé a leer para tratar de resolver problemas. Entonces, yo no sabía nada de contabilidad mexicana. Entonces, a la hora que tuvimos que hacer la contabilidad, dije, pues libro de contabilidad. Claro. Yo creo que, o sea, cuando traía un buen ritmo eran alrededor de unos 30 libros al año, 40 libros al año. Ahorita leo mucho más poco. O sea, siento que le dedico menos tiempo. También esto hay que estar casado, ¿verdad? Claro. Pero esto es importante y soy tan nerd que un libro que me gusta muchísimo se llama How to Read a Book, de Mortimer Adler. Y te explica lo que hay que hacer para leer un libro. Y yo creo que el concepto más importante de este libro es que hay algunos libros que debes de masticar, algunos que debes de ingerir y muy pocos los que realmente tienes que digerir. Y siento que lo que ahora trato de hacer es enfocarme solamente en los libros que quiero digerir y a esos no los leo una vez. O sea, probablemente en este año he leído unos 5 o 6 libros
pero son libros que... Entonces, primero compro el libro en Kindle, nada más para poderlo ver rápidamente. Sí. Si me gusta, ya entonces lo leo. Y cuando decido que voy a estudiar el libro, me lo compro en físico y lo vuelvo a leer. Y entonces tomo notas, las apunto, y es porque es algo que me voy a llevar a la organización o para mi vida personal. Entonces, como que siento que es, o sea, lo que se vuelve transformativo es para qué lees. Yo identifico que hay muchos emprendedores que leen porque quieren decir que leyeron un libro. Y es como que sale un libro de moda y es como que ya lo leíste. Sí, a huevo, ya lo leíste. O sea, eso no importa. Claro. Es ya lo aplicaste. Sí. O sea, ya agarraste lo que tiene valor ahí y lo estás aplicando, porque si no, digo, o sea, por entretenimiento está espectacular. Como yo también admiro muchísimo, pero yo en la universidad probablemente es cuando dejé de leer tanto por entretenimiento, y ahorita es porque lo que es magnífico de ser emprendedor es que siempre hay un problema que resolver. Entonces, siempre hay algo nuevo que aprender. Exacto. Y eso a mí me fascina. Súper. Va. Y la última, que ya te había preguntado, pero no me la contestaste. ¿Qué aprendiste de la base de la pirámide que más te sorprendió y la gente comúnmente no ve? Que no necesitan que los salvemos. Creo que es muy fácil desde nuestra condición y de nuestra vida como sentir lástima o sentir que como que necesitarían ser salvados. Y yo creo que muchos de los errores que cometen organizaciones internacionales y fundaciones con personas que tienen excelentes intenciones es que diseñan sus soluciones desde la necesidad de salvar personas y no de empoderarlas. Entonces, déjame te doy un ejemplo. Y esto también me pasó en África, ahorita que acabo de regresar. Pero hay otros muy buenos también de historias. Y hay un libro que se llama White Man's Burden, que habla muchísimo de esto, que se me hace fascinante para cambiar tus conceptos de qué es la base de la pirámide. Y entonces, como que en Tanzania hay un gran problema porque mucha gente todavía tiene que bajar al río por agua. Entonces, una organización como que invirtió en hacer pozos para que saliera agua más cerca de las comunidades y demás. Y como que conocimos una dueña de un hotel que lleva viviendo ahí 30 años y como que le decía, se me hace curiosísimo cómo llegan estas organizaciones y se quejan conmigo porque me dicen, no entiendo, las señoras están saboteando los pozos. O sea, como que las señoras llegaban y rompían los pozos para que no funcionaran. Y esta señora, dices, lo que es no ver a la base de la pirámide desde un lugar donde te tengo que salvar. Como que los ves como iguales. Dices, y lo que estas organizaciones no veían es que para las señoras ir al río era cuando comadreaban. Sí. Era cuando platicaban unas con otras. Y que si les quitas eso, como pierden muchísimo de su identidad. Pero diseñando desde una oficina en un corporativo, no vas a ver eso. Claro. Y siento que eso es de los errores más grandes que cometemos cuando tratamos de ser positivos para la base de la pirámide. Pues con eso vamos a cerrar. Mil gracias, Fer. Mi querida Astrid, qué privilegio. Yo también. El privilegio es mío, completamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fer. Muchas gracias por haber escuchado esta plática. Espero que se haya cumplido la promesa de salir con alta motivación. Yo apostaría que sí, porque así es como uno casi siempre sale de la oficina de Fer. Y pues nada, ¿qué les puedo decir? La razón de hacer este episodio sobre este tema es porque todos los días que he vivido en Podemos he sido testigo de cada engrane de la ejecución de una gran empresa, y sobre todo, y más importante para mí, es el don que tiene Fer de sacar lo mejor de sí mismo y de los demás. Eso sí que hay un antes y después de mí, y pues por supuesto se convierte en el motor de querer que más personas talentosas formen parte de este gran viaje. Gracias, Fer, y gracias a ustedes por escuchar. Yo creo que llevamos ya una racha de episodios increíbles, y de hecho algo que también pensé de este episodio fue justo cuando una persona de la audiencia me dio feedback, ahora ya es mi amigo, sobre el podcast, y me preguntó por qué lo estaba haciendo, cuál era la razón. Y pues muy parecido a lo que me dijo Fer en esta plática, es el propósito, y una vez que lo pudo aterrizar, yo creo que los números no mienten.
Y nada, el próximo episodio va a estar buenísimo. Camino con Mariana Castillo, co-founder de Ben & Frank, y pues los que llevan tiempo escuchándome saben que me llegó el día. Caminamos el próximo episodio. Un abrazo.